Bienvenido, Pablo. Placer. Un placer, como siempre, estar acá en el programa. Estamos un poco serios, ¿no? Sí, Con reflexivos. reflexión. Ahí me gustó, eso. Vos sabés que había una lectura muy interesante que seguramente ahora no voy a poder encontrar, estas cosas que no preparé antes, pero que tienen que ver con... ¿me pones la foto, Marce, cuando tengas ganas y tiempo? Que tiene que ver con el recuerdo de Norita. Norita es Cortiñas, perdonen, decimos Norita, yo estoy sin mirar a cámara. Y como hablamos muchas veces por el libro, por el lado Norita de la vida, que quiero que me cuentes algunas cosas o nos cuentes. Alguien dijo por ahí, te vas a morir el penúltimo día de mayo, te vas a morir un jueves, para que en la plaza, que lleva ese mes como nombre, que lleva ese jueves como insignia, todavía quede un día para que la gente te pueda llorar dando vueltas y vueltas. Buscando las vidas perdidas, le agrego, como la de Gustavo, su hijo, de la cual no pudo saber nunca. Marchando hacia el fin de la nada, te vas a morir para que nadie te olvide, te vas a morir sin miedo a la muerte. Me pareció bárbaro. ¿Cómo la recordás, más allá de la despedida enorme que organizó, y mirá en qué lugar, ¿no? En la mansión, la ex mansión Seré. Sí, hay muchas formas de recordar a Norita y empezar a pensar en recordar cuando se nos mueren los seres queridos y seres fundamentales para uno y para la historia. A veces cuesta. Yo el otro día, cuando empecé a hablar, el mismo día que murió Norita, hablaba todavía en presente, soy vecino de Norita, cuando la paso a ver, y empezar a pensar en pasado, y eso es lo que hace la muerte, ¿no? La muerte te pone, en principio, uno cuando transita el duelo, inicialmente negás la realidad, todavía uno no puede creer que esa persona que vos querías ya no está con vida, ya no está presente. Entonces viene toda esa etapa de empezar a traerla a la vida desde el recuerdo, esto que preguntabas vos, Raúl, cómo recordarla. Entonces ahí cada uno va haciendo su propio proceso de duelo. Pablo, Y la aceptación, digo, de la muerte y la construcción del relato propio en relación a esa muerte. A veces pasa el tiempo y seguimos hablando en presente. Me Sí. gusta esto de traerlo. Me pasa con algún amigo que amo profundamente, que jamás dejaré de hacerlo, y yo lo hablo en presente. Te doy, Ubaldo, pero se pone como insignia una lucha constante, honesta, transparente, peleando con quien sea, hasta tratando de llegar ahí a lo que era la Casa de la Memoria y la Vida, lo que soy, lo que era la Mansión Seré, diciendo la quiero alquilar, y alguien la sacó corriendo, sí. Pero ella quería que alguien escuche de los que ella sabía que estaban detenidos, sí, adentro, que finalmente fueron desaparecidos. Esa coherencia por reclamar. 49 años tenía cuando su hijo, o aproximadamente, fue desaparecido en Castelar, y se fue con ese silencio, ¿no? Con ese agujero negro. Claro, hay dos batallas que Norita perdió, ganó muchísimas. Las dos que perdió es la que vamos a perder todos, más tarde o más temprano, que es la muerte. La muerte termina ganando siempre, y en el caso de ella también se va con la derrota de no haber sabido dónde está su hijo, dónde lo desaparecieron, qué hicieron de él y con él. Así que bueno, esto es lo más triste. Vamos a tratar de pensar también qué ganó, cuáles son las batallas que Norita ganó. Es esa conversión de una figura pública, paulatinamente, a partir de su tragedia, en alguien que nos enseñó a luchar, a no bajar los brazos. Norita fue primero Nora, una ama de casa, con su marido Carlos y sus dos hijos, Gustavo y Marcelo, dentro de su casa. Ella misma me cuenta en el libro, que después vamos a hablar un poco del libro, que es el placer que tuve de trabajar esas largas jornadas con ella, pero lo que es sabido es que Nora era ama de casa, atrapada un poco por la dinámica familiar, por un marido celoso, por lo que muchas mujeres de antes, y todavía algunas, sufren, víctimas de un poco del patriarcado, el machismo. Y con la desaparición de Gustavo de la estación de Castelar, el 30 de abril del 77, Nora se empieza a convertir en Norita, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y su dolor, asociado al dolor de otras madres, se empieza a construir lo que son las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Entonces, en Norita
se muere una de esas primeras estrellas que significaron el cielo, que son y seguirán siendo las madres de Plaza de Mayo, las poquitas que van quedando. Ahora tenía 94 años. 94 murió, sí. Y bueno. Pablo, en la construcción de ese libro y en la innumerable cantidad de diálogos que mantuviste con ella, ¿en algún momento ella abordó la situación del legado que dejaba? Digo, ¿cómo continuaba la lucha más allá de su propia vida? Digo, porque evidentemente cuando uno proyecta una lucha de esta titánica contra poderes tan grandes, se piensa en eso, ¿no? ¿Cómo sigue más allá de que yo no esté? Yo creo que Norita no quería pensar en su muerte, ¿no? Era una persona muy alegre a pesar de su desgracia, su tragedia, sí. muy positiva, resiliente, como decimos los psicoanalistas, ¿no? Convirtió todo su dolor en fuerza, en positividad, en lucha, en coherencia, luchando sin bajar los brazos, luchando pacíficamente, esto hay que aclarar, ¿no? La lucha de las madres, las abuelas y los derechos humanos es pacífica, pero de alguna manera los testimonios de Norita, que hay un montón de testimonios, su presencia activa en los medios, el libro, ella dijo en un momento que el libro era un legado, así que para mí también eso es una gran responsabilidad, digamos, tenés material en YouTube, tenés material en distintos lugares, pero un libro tiene la magia, ¿no? Digamos, de saber que es y más en este libro que es desgrabaciones de diálogos, tenemos la voz viva de Norita del 2019, reciente, ¿no? Fuiste a su casa, grabaste y de ahí despegaron el libro, ¿no? Claro, el lado Norita de la vida es una construcción de 10 jornadas de trabajo en la casa de Norita, ex vecina, Norita vivía a 4 cuadras de casa y yo me iba los viernes, a veces algún sábado, mate, galletitas, encendía el grabador y empezábamos a charlar primero cosas generales y después había unos tópicos que había que transitar sí o sí, ¿no? Yo como interesado por los derechos humanos y como psicólogo, bueno, había cuestiones, bueno, esto del cómo fue su vida antes y después de la desaparición de su hijo, cómo hace una mamá, ¿no? No solamente una mujer, un ser humano, una mamá para seguir su vida sin saber qué hicieron de su hijo, primero esperándolo vivo, después sin saber si estaba vivo o muerto, después queriendo saber qué hicieron de su hijo. Bueno, solo una madre puede comprender eso, creo que ninguno de nosotros estamos preparados para comprender ese dolor. En alguna de las presentaciones decía, es como si te desgarraran y te sacaran una parte del cuerpo, decía Norita. Así que bueno, esas jornadas de trabajo implicaron transitar un montón de cuestiones de la vida, de la muerte, de la dictadura, de la democracia. Norita Vecina, también es un libro muy íntimo que cuenta, claro. De hecho, el otro día un periodista, Patricio Zunini, hizo una nota maravillosa sobre el libro para hablar de Norita y decía, hay mucho silencio en el libro, hay ruido de perros y zorzales de Castelar, los ruidos de los vecinos, la radio en la casa de Norita todo el tiempo de fondo, el teléfono sonando. Cuando vos estabas con Norita sonaba el teléfono todo el tiempo, sí. Periodistas, gente pidiéndole cosas y Norita siempre comprometiéndose a ayudar. Así que es un libro en ese sentido muy puro. Es Norita en diálogos conmigo, ¿no? ¿Considerás a Nora ya casi trazando un balance de lo que fue su vida y emparentada naturalmente a su lucha, quizá como la referente de derechos humanos de las más respetadas, la de mayor unanimidad quizá? Sí, Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel son las figuras de los derechos humanos más fuertes y de alguna manera las que no quedaron tocadas por lo partidario, sí, claro. Por lo político. Sí, obviamente. Entendemos que ejercer los derechos humanos, todo acto es político. Absolutamente. Y derechos humanos es un ejercicio político, pero Norita quedó muy despejada de toda tendencia partidaria. Y creo que sí, es la gran figura. ¿Y cómo se llevaba ella, que era tan sencilla, la que además de las cantidad de notas que le hemos realizado, nos las solíamos cruzar o en la estación de Morón o en la estación de Castelar, hasta los últimos años sola, moviéndose sola con alguna compañía? ¿Cómo se llevaba con esta cuestión que muchos tenían de subirla a un altar, ¿no? Ella constantemente con su prédica, con su ejemplo,
se bajaba al suelo, se convertía en una más, pero al mismo tiempo no era una más. ¿Cómo se llevaba con eso ella? Sí, me parece que tenía muy trabajado la cuestión del ego, ¿no? Norita siempre se embanderaba en que era una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y que todo lo que hacía no era sola, sino con otros y otras. Pero bueno, también era un poco, lo vimos en el velatorio, ¿no? Era, no digo al modo de un rockstar, ¿no? Pero una figura política y pública muy fuerte, con una dimensión que caló muy fuertemente en la juventud. Vimos mucha gente joven en el velatorio, y también ella sabía que era una referente fundamental de los derechos humanos. Por eso decía que su lucha empieza con la búsqueda de su hijo desaparecido y después empieza en todo acto de injusticia. Norita después, con los años y en democracia, empieza a estar en la lucha con los docentes, con trabajadores y trabajadoras que han perdido sus puestos de trabajo, con todo acto indigno. Ella estaba presente, sabiendo que el pañuelo blanco y el hecho de ser una madre también era muy respetada por eso. Tengo que hacer una pausa, cerrar esto y seguimos en nuestro canal de YouTube, Pablo. El libro está con posibilidad de que si alguien a partir de esta nota u otras que has estado dando, obviamente te han convocado, todos tendremos acceso a poder llegar a él. Se puede. Sí. El libro salió en el 2019, ya lleva una segunda edición. Pero con esto tendrá una reedición. Sí, por supuesto que va a seguir circulando, se consigue el libro y bueno, y lo recomiendo más allá de este escritor, porque es tener a Norita hablándote y ayudándote a pensar un poco la vida, ¿no? ¿Qué editorial es? Marea, con la misma de Adolfo. Sí. Hay muchas lecturas, yo tengo la propia, ¿no? Invito a reflexionar. Nada más importante que una reflexión profunda acerca de cuál es el sentido de la vida, si la vida tiene sentido, qué sentido le podemos dar. Es muy difícil. Yo siempre digo, la vida no tiene sentido, hay que darle sentido. Y una de las... La vida en sí para vos no lo tiene, hay que dárselo. Sí no tiene sentido, no viene con un sentido la vida. Te traen a la vida tus padres, en el mejor de los casos con deseo y a veces por accidente, a veces con más ganas o menos ganas, pero te arrojan a la vida y tenés que construir tu propia vida, y en la construcción de tu propia vida vas arribando a algunos sentidos. Y la que te apura para buscarle sentidos es la muerte, porque de alguna manera no tenemos, si tuviéramos la eternidad por delante, decís, bueno, soy feliz mañana, claro, armo este proyecto dentro de 5 años, pero no sabemos cuánto vamos a vivir, y eso un poco invita a apurarle el sentido de la vida. Pablo, hay una cuestión que, bueno, seguramente el libro es una buena herramienta, una herramienta clave para entender, pero vos hablabas antes de la participación de nuevas generaciones, gente que afortunadamente para su vida no ha tenido que padecer la dictadura. ¿Cómo presentarías ante esas nuevas generaciones a Nora? ¿Cómo la identificarías? Presentaría a Norita como madre de Plaza, línea fundadora, Norita como una mujer que enseñó a no bajar los brazos, a construir conjunto, ¿no? Porque esto en relación también a lo que preguntabas antes, Norita como madre de Plaza de Mayo es con otras y con otros, ¿no? Esto de la importancia que la lucha es colectiva. Puede haber alguien que tenga, que sea más líder, suele pasar. Sí, ¿no? Claro. Adolfo Pérez Esquivel, cuando gana el Premio Nobel de la Paz, dice que no lo toma a título personal, sino que como herramienta de lucha desde los derechos humanos. Entonces, invitar a todas las personas a tomar el ejemplo de Norita como madre de Plaza de Mayo, entendiendo que lo que importa es tener una esperanza activa, es decir, no esperar, sino todo aquello que queremos conseguir y más revertir la deshumanización por la que estamos transitando, revertir los discursos de odio, tener una vida más digna, es decir, lo que invita todo militante de los derechos humanos, de la misma manera que me pasa en el consultorio. Lo que pasa es que el consultorio es más desde lo personal, pero aún desde lo personal es luchar a favor de un mundo mejor y una vida más digna. En ese sentido, creo que hay que poner
la mirada en estos faros que son el que quieras. Hay muchos faros. Norita es un faro, Adolfo es un faro, Gandhi es un faro, Buda, Jesús. No quiero comparar a nadie, no digo, son personalidades y personas muy distintas, pero siempre hay que poner la mirada en maestros, en maestras, en gente que ha sabido transmitir elementos a favor de una vida mejor. ¿Y cómo llevaba ella la responsabilidad que implica esa conducta ejemplar que tenía, en la que todos nos referenciábamos y que teníamos como un norte, como un horizonte? ¿Cómo la llevaba ella? Sí, un poco esto como vos decías, ¿no? Por momentos estar con su pañuelo blanco en un juicio, en una carpa docente, en los jueves en la plaza. ¿Sí? Es decir, estar en los lugares donde tenía que estar, en todo lugar donde era necesaria su presencia como madre de Plaza de Mayo, pero también estar en la Tarzán comiendo en familia, como hemos estado en más de una ocasión. Los que no saben, la Tarzán es el bodegón de Castelar, casi fundado con la estación, sí, casi con la ciudad. De hecho, ahí hay la foto de la tapa del libro, la llevamos, está enmarcada. Así que aquellos que vayan a comer a la Tarzán la van a reconocer. La foto del libro. Además vayan, ese come bárbaro, pero que eso aparte, quiero decir. Y Norita estaba ahí comiendo, y estaba ahí con amigos, se acercaba a la gente. Claro, lo único que no quería, que es un poco la intimidad de Norita, que hay muchas anécdotas, es no, foto no, ahora foto no, porque la gente se acercaba a veces, che, Norita, ¿puedo hacer una foto? No, ahora estamos comiendo en familia. Claro. Cuando terminamos de comer, sí, ¿no? Como lo sagrado de la reunión. Sí, por supuesto. Comer. Así que esto, me parece que es alguien que, como todos, yo también, ustedes desde el periodismo, es una responsabilidad, mi ejercicio de psicólogo y de escritor es una responsabilidad, pero también uno es un ser humano común y corriente, y Norita sabía que también era un ser humano común y corriente que iba a transitar lo que transitó el jueves pasado, la muerte también. Bueno, cerramos. Cerramos, ¿qué te contó Gustavo? ¿Se lo llevaron de la estación de Castelar porque estaba en pareja con alguien que militaba con Mujica en la Villa 31? Una de las tantas locuras que hizo el proceso militar, ¿no? Se lo secuestraron a Gustavo Cortiñas por militar. Vaya uno a saber qué hacía Gustavo. Yo no lo sé. Creo que Norita tampoco sabía mucho. Gustavo le ocultaba a su mamá lo que hacía. Era un hombre de arriba de los 20, 20 y pico, 25. ¿Qué vas a estar contándole a tu mamá lo que hacías? La mamá sabía que militaba, sabía que estaba en la villa con Mujica, cerca de Mujica. Pero lo más importante es porque en las redes sociales aparece siempre el odio, y lo perverso es que cuando Norita murió, por supuesto había mucha gente, más gente conmovida y poniendo fotos y agradeciendo la presencia de Norita, y después se había puesto tendencia una menos, es decir, todo ese lado que todavía sigue sosteniendo discursos de odio, diciendo, esta era una madre de un terrorista. Norita, madre de Plaza de Mayo, nunca ejerció la violencia, y si su hijo la ejerció, que no lo sabemos, lo que hubiese merecido es lo que tuvo Norita el jueves, un velatorio, ¿no? Sí, si lo mataban. Nada más cruel y perverso que el secuestro, la tortura y la desaparición. Por eso hay que seguir condenando todo delito de lesa humanidad y trabajar a favor del amor. Hay que hablar más del amor. Se habla todo el tiempo del odio, así que pensar en Norita como una mamá arrasada que se convirtió en una madre de Plaza de Mayo para seguir pidiendo verdad, memoria y justicia.